Bueno, el siguiente ejemplo nos pide hallar la longitud en metros del segmento AB, es decir, del segmento que hay entre este punto A y este punto B de la figura. Lo único que nos muestran, pues, es el segmento en el cual queremos ver la longitud y nos muestran la medida de este ángulo que corresponde con este lado terminal. El punto que tenemos acá es el punto de intersección entre el círculo unitario y el lado terminal de ese ángulo, que es de 47 grados. Entonces, para buscar la longitud o la distancia que hay entre el punto AB, necesitamos saber primero qué longitud hay acá, ya que la longitud que hay acá o la distancia es la misma que hay hacia abajo también. Es decir, que nosotros necesitamos conocer ese punto A, qué coordenadas tiene, en especial qué coordenadas tiene en Y. ¿Cómo podemos saber eso? Pues sabemos que usando el seno del ángulo en cuestión, que es de 47 grados, vamos a obtener la medida en Y. Esto solamente va a ser la medida que hay desde aquí hasta el punto. Como nosotros queremos tener es la distancia entre A y B, o la distancia que hay en ese segmento, la longitud de ese segmento, pues vamos a decir que la longitud del segmento AB como podemos ver en la figura, es 2 veces la distancia que hay en este segmento. Así que va a corresponder con 2 veces Y, que es igual a 2 veces seno de 47 grados. Esto ya lo podemos resolver en la calculadora y nos da un valor aproximado de 0.2471. ¿Vamos bien? Cuando hagamos... bueno, creo que acá tengo mi calculadora en radianes, así que el resultado está mal. Cuando ustedes hagan esto en la calculadora, verifiquen si realmente tienen la calculadora, ya sea en radianes o en grados. En este caso hay que tenerla en grados. A mí me salió 1.46. Perfecto, 1.46 metros. Entonces la tuya sí está en grados. Cuando tengan acá radianes, pues van a tener que modificar allá la calculadora. Bueno, ahora vamos a definir estas funciones trigonométricas, las mismas 6,
pero para una circunferencia que no necesariamente es unitaria, esto lo pudimos trabajar ayer en el laboratorio. Básicamente las funciones son las mismas, solo que acá vamos a tener en cuenta el radio de una circunferencia que no necesariamente es 1. O sea, si comparamos estas propiedades con las que ya habíamos visto, básicamente son las mismas, solo que para lo trabajado anteriormente o para el círculo unitario se tiene que R es igual a 1. La forma adecuada de encontrar el radio del círculo que no necesariamente es unitario es con la siguiente fórmula. Ayer pudimos ver que esto surge del teorema de Pitágoras, ¿no? De que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. Ya lo vamos a poder ver acá. Ah, no, acá no hay necesidad de buscar el radio. Tenemos el siguiente ejemplo. Nos piden hallar el seno y el coseno del ángulo. Nosotros originalmente, ¿qué hacíamos? Pues decíamos que el seno es la coordenada en y el coseno era la coordenada en X. ¿Qué pasa? Que eso solamente se cumple para círculos unitarios. Si nosotros nos fijamos, el punto 4,3 no está sobre el círculo unitario. ¿Por qué? Porque al desarrollar la siguiente ecuación, nos damos cuenta que ese resultado no es igual a 1, sino 25. Entonces, ese punto de ahí no está en el círculo unitario. Quiere decir que el radio que pasa de la circunferencia que pasa por ese punto, recuerden que por aquí va a pasar una circunferencia centrada, el radio de ese círculo es diferente de 1. O sea, puede ser más grande o puede ser más pequeño. Así que la forma de calcular las 6 funciones trigonométricas va a ser con estas fórmulas de acá, obteniendo la coordenada en X, que ya la tenemos aquí, X es igual a 4, en y obteniendo el radio de esta circunferencia, que pasa, bueno, va a ser así súper grande, pero no la voy a dibujar toda, solamente hay que tener en cuenta que por aquí va a pasar una circunferencia que va a ser la intersección entre el lado terminal de este ángulo θ, que es desconocido, y una circunferencia centrada en el origen. ¿Vamos bien? Entonces, primero vamos a tener que buscar el radio. ¿Por qué? Porque para hallar el seno y el coseno necesitamos el valor de X, el valor de Y y el valor de R. X sabemos que es 4, Y sabemos que es 3 y el radio no lo conocemos. Pero según lo visto anteriormente, el radio se puede calcular con esta fórmula. Así que la vamos a usar para calcular el radio de nuestro nuevo círculo. R va a ser igual a raíz de X al cuadrado, que sería 4 al cuadrado, más Y al cuadrado, que es 3 al cuadrado. ¿Cuánto nos da lo de adentro? Nos había dado 25, ¿cierto? O sea que esto es igual a raíz de 25. Y raíz de 25
Sabemos que es más o menos 5, pero como estamos hablando del radio, este radio siempre es positivo, porque es una distancia entre el centro del círculo y su extremo, cualquiera de sus extremos. Entonces, aquí el resultado va a ser positivo. Los únicos que pueden cambiar de signo, ya sea positivo o negativo, son X y Y, pero el radio siempre es un valor positivo. Ahora sí podemos identificar las 6 funciones trigonométricas, donde el seno del ángulo es igual a Y sobre R, que en este caso sería 3 sobre 5. El coseno es X sobre R, que es igual a 4 sobre 5. Tangente que sigue siendo igual a Y sobre X, sería entonces igual a 3 cuartos. Y las otras 3 funciones que son inversas de las que encontramos. Cosecante de teta es igual a 5 tercios. Secante de teta es igual a 5 cuartos. Y cotangente de teta es igual a 4 tercios. Entonces basta con encontrar los primeros 3 y ya sabemos que los otros 3 son los recíprocos. O sea que es invertir las fracciones. ¿Hay alguna pregunta? No. Bien, vamos a seguir ahora con la sección 5.3. Acá, bueno, el círculo unitario nos permite identificar propiedades como el dominio y el rango para las 6 funciones trigonométricas. Entonces, recordemos que el dominio son los valores que se pueden tomar en la función. ¿Qué valores uno sustituye en la función? Pues los valores de teta o del ángulo. Y el rango pues sería como el resultado que se obtiene, como seno de teta, coseno de teta, etcétera. Bueno, sabemos entonces que el seno y el coseno no tienen ninguna limitación o ninguna restricción, así que podríamos mirar, por ejemplo, cuando los definimos. Acá. Podemos mirar acá. Entonces, los valores para el ángulo en el seno, miren que acá no hay ningún tipo de restricción para t, así que para el seno y el coseno, el valor del ángulo puede ser cualquiera. O sea que el dominio va entre negativo infinito e infinito. Y el rango son los resultados que se obtienen. Entonces, el seno de el seno de t arroja un valor de y. Si nos fijamos en el círculo unitario, los resultados para y
solamente son los que están aquí. O sea, para cualquier punto, y va a estar entre -1 y 1. Y esto va a pasar tanto para el seno como para el coseno. O sea, para cualquier ángulo, miren que acá cabe cualquier ángulo, por eso el dominio es todos los reales, pero el seno y el coseno solamente están tomando valores entre -1 y 1. Es decir que las coordenadas en X y Y, que es el resultado del seno o el coseno de cualquier ángulo, solamente está tomando valor entre -1 y 1, que es lo que tenemos acá. Ese sería como tal el rango. Tangente. Nosotros sabemos que la tangente está un poco restringida porque sabemos que la parte del coseno, cuando calculamos una tangente, pues eso depende del coseno y el coseno debe ser diferente de 0. Para que el coseno sea diferente de 0, pues el valor del ángulo, que en este caso, bueno, lo definimos como X, pero en realidad esta X nos está hablando del ángulo, como lo tenemos aquí planteado, debe ser diferente de pi medios más un múltiplo de pi. Sí, porque cuando tenemos un ángulo que se pueda escribir de esta forma, el coseno es igual a 0. Entonces, si el coseno es 0, vamos a tener una indeterminación. Así que la tangente puede tomar cualquier valor real menos los ángulos que tengan esta forma. Y el rango para la tangente, como es un cociente entre el seno y el coseno, pues va a tomar valores entre negativo infinito a infinito. Bueno, y así de la misma forma se puede obtener el dominio para la cosecante. Recordemos que la cosecante es la inversa del seno y el seno para esta fracción debe ser diferente de 0. Para que el seno sea diferente de 0, pues el ángulo debe ser diferente de un múltiplo de pi, que es lo mismo que tenemos acá. El ángulo puede ser cualquier valor real menos o quitando todos los ángulos que son de la forma n por pi, múltiplos de pi. Si nosotros calculamos el seno de un ángulo que es de la forma n por pi o un múltiplo de pi, pues el seno nos daría 0. Entonces acá habría una indeterminación. Bueno, esta es una de las propiedades de esas funciones trigonométricas, dominio y rango, para tenerlas en cuenta. Y aparte, esas 6 funciones trigonométricas cumplen unas propiedades de simetría, o lo que de pronto en algún momento hayan llegado a escuchar. Estas funciones pueden ser funciones pares o impares. ¿Qué es una función par? Una función par es una función que cumple esta igualdad. Es decir, que es equivalente calcular f de negativo teta a calcular f de teta. ¿Qué función cumple esto? ¿Qué función es par? Por ejemplo, el coseno. El coseno es par. ¿Cómo podríamos aplicar esto? Si, por ejemplo, tenemos el coseno de negativo 45 grados, entonces para no ponernos a lidiar con negativos, podemos decir que esto es igual al coseno de 45 grados. Y esto ya es conocido en nuestro
a círculo unitario y sabemos que el coseno es la coordenada en X de 45 grados, que es raíz de 2 sobre 2. Entonces, esta es una forma de aplicar esa propiedad en particular que tiene, por ejemplo, el coseno. ¿Quién más tiene esa propiedad? La tiene la secante, solamente ellas dos tienen esa propiedad. Y las demás cumplen que son funciones impares. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo f de algo negativo, ese negativo yo lo puedo sacar. ¿Quién cumple eso? Pues todas las demás, las que dependen del seno. Porque en particular, o sea, todas estas, las 4 restantes dependen del seno. Y el seno cumple esa propiedad de que es una función impar. ¿Cómo lo podemos aplicar? Pues nuevamente, si tenemos el seno de negativo 45 grados, podemos decir que eso es igual a sacar el negativo, seno de 45 grados. Entonces miren que es muy útil para no tener que lidiar acá con negativos y tal vez tener que encontrar, no sé, para no tener que lidiar con esos ángulos negativos que son un poquito incómodos de trabajar. Entonces esto es igual a negativo y el seno de 45 grados es también raíz de 2 sobre 2. Este es un caso particular, es un ejemplo pequeñito. Esa sería la forma de aplicar esas propiedades. Entonces lo vamos a aplicar acá con otros dos ejemplos diferentes al que acabé de hacer. Tenemos el coseno de negativo pi cuartos. Entonces, ese negativo es el que yo tengo que mirar qué hacer con él. Si lo saco o si se puede quitar. El coseno me dice que yo lo puedo quitar. O sea que el coseno de negativo pi cuartos es igual al coseno de pi cuartos. Y el coseno de pi cuartos, según el círculo unitario, a ver dónde está pi cuartos. Bueno, pi cuartos es el mismo 45 grados que acabamos de hacer. Así que esto es igual a raíz de 2 sobre 2. Ahora vamos a calcular el seno de, bueno, acá debería ser de negativo 90 grados, ¿no? Para que tenga sentido aplicar esa propiedad. Tenemos entonces el seno de negativo 90 grados, que según la propiedad, la forma correcta de abordar ese negativo es sacarlo. Entonces este negativo lo vamos a sacar y vamos a tener que es igual a menos seno de 90 grados. ¿Cuánto es el seno de 90 grados, chicos? Uno. 1. 1, ¿verdad? La coordenada en Y. Es decir, que esto es igual a negativo, que es el negativo que dejé por fuera, y 1, que corresponde con el seno de 90 grados. Negativo 1 sería la respuesta para ese problema de ahí. Acá tenemos otras propiedades para las mismas 6 funciones, en donde nos dicen que, por ejemplo, si nosotros tenemos el seno de un ángulo que se puede escribir de esta forma, es decir, como
se puede escribir como un ángulo en particular más un múltiplo de 2pi. Eso es equivalente a calcular el seno de este ángulo pequeño. Básicamente es como si escribiéramos un ángulo en particular grande en forma de uno más pequeño más unas cuantas vueltas. Vamos a verlo con un ejemplo para poder verlo más claro. El seno de 17 pi sextos lo podemos ver como el seno de 5 pi más 12 pi sobre 6. Es decir, la parte que tenemos en la parte de arriba la estamos escribiendo de otra forma. Esta forma en la que la acabamos de escribir pues no es al azar ni es una casualidad. Resulta que cuando nosotros hagamos esta fracción de acá nos va a quedar de la siguiente forma. Recordemos que aquí ese 6 se puede distribuir para cada parte. Y cuando solucionamos la parte de acá, la parte derecha, vamos a tener que esto es igual a 5 pi sextos más 12 pi sobre 6 sería 2 pi. Y ya teniéndolo de esta forma, miren que acá nos dicen que si nosotros tenemos el seno de un ángulo teta más un múltiplo de 2 pi, acá es como si hubiera un 1, ese sería como el valor de n, 1 por 2 pi. Eso es equivalente a calcular el seno del ángulo que tenemos a la izquierda, es decir, de 5 pi sextos. Básicamente, nosotros estamos partiendo de este ángulo, del ángulo 17 pi sextos, ¿dónde estaría ubicado? Sería hasta este punto, hay 12 pi sextos, más 3 sería 15 pi sextos, o sea que 17 pi sextos estaría acá. ¿Sí? Sabemos que ese ángulo tiene pues un valor para la función seno y estamos pasando a, en lugar de calcular el seno de este ángulo grande, pues podemos decir que eso es equivalente a calcular el seno de 5 pi sextos. 5 pi sextos es un ángulo coterminal al 17 pi sextos. Entonces prácticamente es como si le estuviéramos quitando esa vuelta extra que da. Entonces el seno de esos dos ángulos son iguales y eso es lo que nos está queriendo decir este problema. ¿Eso en qué me sirve a mí? Pues eso nos sirve mucho porque nosotros este círculo unitario lo tenemos solamente en términos de algunos ángulos conocidos.
Nosotros no sabemos el seno de 17 pisextos, pero con ayuda del círculo unitario sí podemos saber el seno de 5 pisextos. Entonces, esto nos sirve porque acá podemos usar el círculo unitario. Es decir, que podemos desarrollar ese problema sin necesidad de utilizar calculadora. Terminando el problema y haciendo uso del círculo unitario, podemos buscar quién es el seno de 5 pisextos. El seno de 5 pisextos, ¿a qué sería igual, chicos? Un medio. Un medio, muy bien. Así que podemos desarrollar esta pregunta en base a algo que ya conocemos con el círculo unitario. Ese es como el principal objetivo de esta propiedad que acabamos de ver. Bueno, en ese mismo orden podemos calcular, bueno, aquí en esto que hicimos acá, este 12 surge para que nos quede un múltiplo de 2pi. Entonces, dependiendo de quién es nuestro denominador, vamos a poder calcular este término de acá. O sea que esto, para que fuera en términos de 2pi, tendríamos que haberlo visto como 12, o si fuese un número más grande, lo hubiéramos podido ver como 24, ¿sí? Para que al final esta fracción nos hubiera quedado como 1 por 2pi, o 2 por 2pi, o 3 por 3pi, siempre alguien por 2pi. O sea, ese 2pi de ahí se debe respetar. Lo único que puede variar es la cantidad de vueltas que se da. En ese mismo orden de ideas, el coseno de 17 pisextos sería igual al coseno de 5 pisextos, haciendo todo el procedimiento que ya hicimos acá, ¿no? Y el coseno de 5 pisextos lo podemos buscar, que es negativo raíz de 3 sobre 2. ¿Hay alguna pregunta? No. Bien. Vamos a hacer otros ejemplos para poder utilizar también esa función que, bueno, esa propiedad que acabamos de hablar. Y para poder como cogerle práctica a eso, porque no es que sea muy intuitivo, o sea, es un poquito como intuitivo, ¿no? Es un poquito como de práctica. Entonces, el seno de 11 pi cuartos. El seno de 11 pi cuartos lo podemos ver. Entonces ya sabemos que tenemos que escribir la parte de arriba como una suma, de forma de que de esa suma surja un múltiplo de 2pi. El 11 lo podemos ver como 3pi más 11pi, perdón, más 8pi. Miren que 3 más 8 sigue siendo 11, y pues este es como el número más grande que podemos obtener allá. También lo podemos escribir como, por ejemplo, 7 más 4, pero
si escribimos 7 más 4, en la parte derecha nos va a quedar solamente pi. Entonces, no nos sirve. Tiene que quedarnos a la parte derecha 2pi o 4pi, 6pi. Así que aquí, pues vamos a repartir el 4 para cada término de la suma. Y ya podemos ver que en esta parte de acá es bien importante que nos quede un múltiplo de 2pi. Entonces, esto es igual al seno de 3pi cuartos más 8pi sobre 4 nos da 2pi. Y sabemos que esta parte de acá es un múltiplo de 2pi. Sería 2pi por 1, ¿verdad? Utilizando la fórmula o la propiedad anterior, podemos decir que esto es igual al seno de 3pi cuartos. ¿Cuánto es el seno de 3pi cuartos? Raíz de 2 sobre 2. El seno de 3pi cuartos. Recuerden que el seno es la coordenada en y. Sería raíz de 2 sobre 2 positivo, ¿cierto, Bernie? Sí. O sea que esto es igual a raíz de 2 sobre 2. Entonces pudimos calcular el seno de un ángulo grande en términos de el seno de un ángulo más pequeño. Bueno, ¿cómo podemos escribir el coseno de 7pi para que me quede un ángulo más un múltiplo de 2pi? Recuerden que los múltiplos de 2pi o lo que debe ir aquí a la parte derecha es 2pi, 4pi, 6pi, etc. ¿Cómo podemos escribir este 7pi como un ángulo más un múltiplo de pi? Perdón, un múltiplo de 2pi, que son los que tenemos acá. Un pi más 6pi o 3pi más... No, 3pi no sé. 3pi más Sí, 4pi. hay varias formas, ¿no? Podríamos escribirlo como pi más 6pi o como 3pi más 4pi, ¿verdad? Pero la idea es que este ángulo de acá, que me queda a la izquierda, sea como lo más pequeño posible. Miren que 3pi sigue siendo una vuelta y media, ¿no? Entonces aún tengo como vueltas extra. La idea es que aquí obtengamos, o sea, a la parte izquierda, obtengamos un valor entre 0 y 2pi. Entonces, si aquí a la derecha queremos tener un múltiplo de 2pi, que son los que tenemos en el azul, aquí vamos a querer tener un ángulo entre 0 y 2pi. ¿Qué pasa con la opción 2? Pues que la opción 2 nos arroja a la izquierda un valor más grande que 2pi. Entonces, no es muy viable utilizar esta forma de escribir el 7pi. Así que vamos a tomar la primera, que es pi más 6pi. Esto sería igual a pi más 6pi.
Entonces aquí a la izquierda un valor entre 0 y 2pi. Bien, teniendo en cuenta la propiedad, podemos decir que esto es igual al coseno de pi. Porque prácticamente le estamos como quitando todas esas vueltas. ¿Y el coseno de pi a qué es igual? Negativo 1. Sí, negativo 1. O sea que esto es igual a negativo 1. Bueno, por último, vamos a trabajar este problema de cotangente. Para la cotangente, si nos devolvemos aquí a las propiedades, es un poquito diferente, tanto para la tangente como para el cotangente. Aquí, en la parte derecha, no vamos a necesitar un múltiplo de 2pi, sino un múltiplo de pi. Entonces tenemos el siguiente ejemplo. Teniendo en cuenta que la propiedad que vamos a usar es que cotangente del ángulo más un múltiplo de pi es igual a cotangente del ángulo. Así que tenemos que escribir este ángulo de acá como un ángulo más pequeño más un múltiplo de pi. Ya no es de 2pi, sino un múltiplo de pi. De nuevo, entonces acá queremos obtener un ángulo entre 0 y 2pi. Y acá queremos un múltiplo de pi. O sea que acá podemos tener pi, 2pi, 3pi, etcétera. Esto solamente ocurre para cotangente y tangente. En particular, el 5pi lo podemos escribir como cotangente. Entonces lo de arriba, que es 5pi. Bueno, acá dice José, pi más 4pi entre 4. Muy bien. Pi más 4pi sigue siendo 5pi, ¿verdad? Estamos escribiendo solamente lo de la parte de arriba. Dividido entre 4. Ese 4 no cambia. Y ahora, distribuyendo el 4 para cada parte de arriba, tenemos que esto es igual a pi cuartos más 4pi sobre 4, donde esto es igual a cotangente de pi cuartos más 4pi sobre 4 es pi, y utilizando la propiedad que tenemos arriba, ya tenemos un ángulo más pequeño que está entre 0. Bueno, acá no sería entre 0 y 2pi, sino entre 0 y pi. Ya tenemos un ángulo que está entre 0 y pi sumado con un múltiplo de pi. O sea que esto es igual a cotangente del ángulo pequeño. Bueno, ¿a qué es igual cotangente de pi cuartos? Recordemos que aquí la función cotangente pues no la podemos encontrar directamente en el ángulo unitario, pero sabemos que cotangente es igual a coseno de pi cuartos sobre seno de pi cuartos. ¿Cuánto es coseno de pi cuartos y seno de pi cuartos?
Raíz de 2 sobre 2. Raíz de 2 sobre 2, tanto arriba como abajo, ¿no? Porque es en base al mismo ángulo. Y pues en este caso para pi cuartos, tanto el seno como el coseno toman el mismo valor. Y raíz de 2 sobre 2 sobre raíz de 2 sobre 2 es igual a 1. Entonces basta con que simplifiquemos esta expresión de un ángulo grande en términos de un ángulo más pequeño entre 0 y pi. Miren que aquí el ángulo está entre 0 y pi. Y pues ya como estamos hablando de cotangente, lo dejamos en términos de senos y cosenos para poder utilizar el ángulo unitario y no tener que usar calculadora ni nada por el estilo. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, acá en la siguiente parte vamos a determinar el signo para los diferentes cuadrantes. ¿El signo de quién? De las funciones trigonométricas. Bien, entonces tenemos que determinar el signo para las 6 funciones en cada cuadrante. Como bien ustedes saben, el signo de cada función trigonométrica, sea para un círculo unitario o un círculo de radio cualquiera, siempre es determinado por la coordenada en X o la coordenada en Y. R o el radio no tiene nada que ver aquí porque el radio sabemos que siempre es positivo. Así que lo que determina si una función es positiva o negativa en algún cuadrante es como tal sus coordenadas en X y Y. Entonces vamos a empezar a llenar esta tabla y vamos a partir del primer cuadrante. Entonces supongamos que nosotros tenemos un ángulo T que está en el primer cuadrante. ¿Cierto? Su lado terminal está en el primer cuadrante. Y bueno, vamos a tomar un punto cualquiera con un radio, bueno, que intersecta con una circunferencia de radio cualquiera. ¿Y cómo serían las coordenadas en este punto? Pues no sabemos exactamente el valor, pero sí podemos saber sus signos. X para el primer cuadrante toma valores positivos y Y para el primer cuadrante toma valores positivos también. Es decir, que las coordenadas para el punto P de T, que sería este punto que yo acabo de escribir acá, esto es P de T, toman la siguiente forma. Entonces, X es positivo y Y también es positivo porque estamos en el primer cuadrante. Si X es positivo, el seno de ese ángulo, recordemos que el seno es igual, entonces por ejemplo acá el seno de un ángulo es igual a la coordenada en Y sobre R. Si ya estamos diciendo que la coordenada en Y es positiva y el radio también es positivo, como siempre, ¿qué signo tendría el seno? Pues el seno tendría un signo positivo. Y como la cosecante es la recíproca, la función recíproca del seno, pues también va a tomar un valor positivo. Porque la cosecante sería cosecante del mismo ángulo sería R sobre Y. Y ya estamos diciendo que R y Y
son positivos, así que esa fracción también nos va a quedar positiva. Vamos a hacer el mismo análisis para las demás funciones. Entonces, el coseno, sabemos que el coseno o el signo del coseno lo va a determinar el signo de x, porque tanto el coseno como la secante dependen solamente de x y del radio. Así que si x es mayor que 0, tanto el coseno como la secante son positivos. Bueno, si estamos en el primer cuadrante, x y y son positivos, ¿qué signo tendrían tangente y cotangente? Positivo. Positivo. O sea que si nosotros tenemos un ángulo tal que su lado terminal está en el primer cuadrante, todas las funciones trigonométricas tienen un resultado positivo. Ahora vamos a suponer que estamos en el segundo cuadrante. ¿Qué pasa en el segundo cuadrante? ¿Qué valores, o bueno, qué signos tendrían los valores en X y en Y? ¿Cómo sería X? ¿Positivo o negativo? Negativo. Entonces, en el segundo cuadrante X es negativo, muy bien. ¿Y Y? Positivo. Y positivo. Recordemos que el signo del seno lo determina Y. Así que, ¿qué valor tendría el seno y la cosecante para el segundo cuadrante? Positivo. Positivo, muy bien. ¿Y el coseno y la secante, que dependen de X, qué signo tendría? Negativo. Negativo. Aquí, recordemos que la tangente y la cotangente es una fracción entre el seno y el coseno, o el coseno y el seno. Así que el signo que corresponde a la última columna va a ser el producto de estos dos signos. Así que para este caso, el resultado de la tangente en un ángulo que se encuentra en el segundo cuadrante va a ser negativo. ¿Por qué? Porque va a ser la fracción entre un número positivo y un número negativo, o viceversa, ¿no? Hablando de tangente sería seno sobre coseno, ya que sería positivo sobre un número negativo y esa fracción nos arrojaría un signo negativo. Bueno, vamos a trabajar ahora el tercer cuadrante. ¿Qué signo tendría X y qué signo tendría Y? Negativo y negativo. Negativo y negativo. ¿Qué signo tiene seno y coseno? O cosecante y secante. Negativo. Los dos, ¿cierto? Sí. Y la tangente y la cotangente. Negativo. Bueno, entonces aquí mucho ojo porque la tangente sería una fracción entre dos números negativos. Es Y la verdad, sería positivo. positivo, muy bien. Por último, el cuarto cuadrante. En el cuarto cuadrante entonces estamos aquí parados y la coordenada en X es positiva y en Y es negativa. X positivo, Y negativo. Si Y es negativo, quiere decir que el seno es negativo. Y si X es positivo, el coseno y la secante también son positivos.
Y la tangente y cotangente es una fracción entre esas dos funciones, así que va a ser negativo. Porque negativo por positivo es negativo. Bueno, teniendo en cuenta este tipo de análisis que podemos hacer con estos signos, tenemos esta serie de ejemplos donde nos dicen, dada la información que se indica, determine el cuadrante donde se encuentra el ángulo. Miren que no nos piden calcular cuál es el ángulo, solamente decir en qué cuadrante está. Determinar el cuadrante. Entonces acá nos dicen que el seno es mayor que 0 y que la tangente es negativa. Bueno, el seno es positivo y la tangente es negativa. Entonces, acá en la tabla podríamos ver el conjunto de opciones, ¿no? Tenemos que el seno es positivo y que la tangente es negativa. Si nos fijamos en la tabla, el cuadrante que cumple con esas dos opciones, de que el seno sea positivo y de que a su vez la tangente sea negativa, es el segundo cuadrante. Si ustedes no tienen esa tabla, pues nosotros de aquí podemos ver que el seno me está arrojando específicamente el valor de la y. O sea que de aquí yo puedo concluir que y es mayor que 0. Y la tangente, recordemos que es el valor entre y x. Y esto es menor que 0. Como ya sabemos que y es mayor que 0, por esta condición de acá, pues lo único que me queda es decir que para que esa condición se cumpla de que esa fracción sea negativa, es porque x es menor que 0. Es decir, la y ya sabemos que es positiva, entonces para que esta fracción sea negativa es porque lo de abajo tiene que ser negativo, como acá. Así que tenemos que y es mayor que 0 y x es menor que 0. Ese tipo de condiciones se cumplen. Entonces, y mayor que 0 y x menor que 0. O sea que estamos en el segundo cuadrante. Lo podemos deducir así o simplemente fijándonos en la tabla, cuál sería el que cumple que el seno es positivo y a su vez la tangente es negativa, que sería el segundo cuadrante. ¿Vamos bien? Bueno, en ese orden, ¿qué podríamos decir acá? Entonces lo mismo, podemos trabajar con la tabla, donde decimos que el coseno es positivo y cotangente del ángulo es negativo. Nos vamos a la tabla donde tenemos coseno positivo y cotangente negativo. Coseno positivo y cotangente negativo. Eso pasa en el cuarto cuadrante. O sea que aquí estamos en el cuadrante 4. ¿Cuál sería el cuadrante para el último problema? Secante de teta negativo y seno de teta negativo también.
El 3. El 3, secante negativo y seno negativo. Secante negativo y seno negativo. Muy bien, el 3. Entonces se pueden orientar con la tabla o con los valores que se obtienen en X y Y, que básicamente es como el mismo análisis que hicimos para construir la tabla. Bueno, acá hay algunas identidades o algunas igualdades que se cumplen entre las funciones trigonométricas. Estas ya las conocemos, que la cosecante y la secante es la función recíproca del seno y del coseno, respectivamente. Y esta también ya la habíamos visto. Cotangente es la función recíproca de tangente, es decir, que cotangente se puede escribir como 1 sobre tangente. Esto de acá no lo habíamos visto, pero sí, se tiene esta igualdad. Tangente de teta es igual a seno de teta sobre coseno de teta, y como cotangente es el recíproco de la tangente, pues es igual al recíproco de esta fracción. Esta es como una forma de escribir algunas identidades o algunas funciones en términos de otras. Y acá tenemos algunas identidades pitagóricas que se cumplen para el círculo unitario. Una de esas propiedades es que el coseno al cuadrado más seno al cuadrado de un ángulo que se encuentra en el círculo unitario es igual a 1. Miren que esto a fin de cuentas es la coordenada en X al cuadrado más la coordenada en Y al cuadrado. X al cuadrado más Y al cuadrado es igual a 1. Podemos escribir el seno y el coseno de esta forma. Miren que acá estoy suponiendo que el coseno del ángulo es igual a X. Sí se puede escribir así, pues ¿por qué? Porque estamos en el círculo unitario. Y el seno es igual a Y. Entonces, esa es la condición que ya sabíamos que se cumple, pero esa misma condición la podemos escribir ya no en términos de X y Y, sino del seno y del coseno. De esta propiedad, pues se desprenden estas otras dos que involucran la tangente con la secante y la cotangente con la cosecante. No las vamos a demostrar aquí, simplemente ya las vamos a dar por hecho y las vamos a utilizar en los siguientes problemas. En el siguiente problema nos pide hallar los valores exactos de las siguientes funciones trigonométricas. Vamos a resolver el primero. Donde bueno, tenemos que encontrar la cosecante de negativo pi tercios. Vamos a usar el hecho de que cosecante es igual a, como lo decimos acá, cosecante es igual a 1 sobre seno. Recordemos que para calcular este tipo de valores, nosotros en algún momento de pronto vamos a necesitar el círculo unitario, y para usar el círculo unitario todo debe estar como en términos de seno y de coseno. Entonces esta cosecante la vamos a escribir en términos de seno. Sabemos por la definición anterior
que cosecante del ángulo es 1 sobre seno del ángulo. O sea que esto va a ser igual a 1 sobre seno de negativo pi tercios. Bien, otra cosa que podemos hacer acá es que estamos lidiando con un ángulo negativo. ¿Qué podemos hacer con ese signo? Si recuerdan, ¿qué podemos hacer cuando tenemos el seno de un ángulo negativo? ¿Qué pasa con ese signo? ¿Desaparece o sale de la función? Sale de la función. Muy bien, o sea que esto es igual a negativo seno de pi tercios. ¿Y cuánto es el seno de pi tercios? Entonces vamos a sustituir quién es el seno de pi tercios. A ver, Raíz de 3 sobre 2. Sería negativo raíz de 3 sobre 2. muy bien. Sería en la parte de abajo negativo raíz de 3 sobre 2. Si solucionamos esa fracción, pues nos va a quedar que esto es igual a negativo 2 sobre raíz de 3. ¿Vamos bien? Sí. Ay, no, acá, perdón, acá este negativo no sale. Ah, sí, 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 sí sale. Sí, sí, perdón, sí sale. Ok. mm, Permítame, yo miro una cosita. Permítame un momento, yo miro una cosa. Bueno, me acabo de dar cuenta. mm, mm, Me acabo de dar cuenta que... carambas. Bueno, yo me estaba guiando acá del libro y en la parte donde definen esto está mal escrito o mal definido. Sí, me acabo de dar cuenta de eso. Resulta que el seno es una función par y el coseno sí es impar. ¿Quién no? Ah, no, sí es correcto.
A ver, permítame un momento, yo verifico. Sí, está bien. Creo que lo que está mal es la solución en el libro de este problema. Pero sí está bien. A ver, cosecante 1 sobre seno de negativo pi tercios. Sí, está bien, chicos. Disculpas. Ahí vamos bien. Vamos a seguir con el siguiente ejemplo para poder utilizar las propiedades que definimos arriba. Lo que pasa es que en el libro está la solución de este problema y aparece con el signo contrario. Entonces creo que fue mal redactado. Bien, ahora vamos a calcular cotangente de 405 grados. Bien, 405 grados. Sabemos que es un ángulo que tiene más de una vuelta, ¿verdad? Porque se sobrepasa los 360 grados. Entonces lo que vamos a hacer es usar primero las funciones que conocíamos anteriormente para poder simplificar eso. O sea, cuando ustedes tengan una función trigonométrica de un ángulo que ya sobrepase 1, 2, 3 vueltas, es bueno calcularlo en términos de un ángulo que sea coterminal a él y que esté entre 0 y 2pi o entre 0 y 360 grados, que fue lo que vimos ayer, ¿sí recuerdan? Como que uno le va quitando esas vueltas. Entonces, para lidiar con este ángulo tan grande que es de 405 grados, vamos a ver esto como cotangente de 405 grados, lo podemos ver como 45 grados más 360 grados, ¿verdad? Y ya sabemos que, bueno, nosotros habíamos hecho un ejemplo anteriormente y acá de nuevo con la cotangente. Lo habíamos hecho en términos de radianes y decíamos que acá queríamos un ángulo entre 0 y pi y aquí un múltiplo de pi. En el problema que tenemos abajo estamos trabajando con grados, así que lo que vamos a buscar es aquí tener un ángulo entre 0 y 180 grados y aquí un múltiplo de 180 grados que corresponde a pi. Como ya lo tenemos, esto es un múltiplo de 180 grados, que lo habíamos visto allá como pi. Y en la parte izquierda tenemos un ángulo entre 0 y pi, o 0 y 180 grados. Entonces yo puedo simplificar esa expresión como cotangente de 45 grados. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Bien, y cotangente, mire que 45 grados ya es un ángulo conocido. Ángulo conocido. Y está entre 0 y 180 para el caso de la cotangente, ¿no? Si fuera para el caso de seno y coseno sería entre 0 y 2pi o 0 y 360 grados. Cotangente, teniendo en cuenta las propiedades que se supone que estamos usando,
Veamos que cotangente es igual. Bueno, acá tenemos dos igualdades. ¿Cuál usar? Pues vamos a usar la que está en términos de senos y cosenos, porque es lo único que nos arroja el círculo unitario. Entonces, cotangente es coseno del ángulo sobre seno del ángulo. O sea que esto va a ser igual a coseno del ángulo, coseno de 45 grados, sobre seno del mismo ángulo. Mire que ese ángulo sigue siendo el mismo tanto arriba como abajo. Y aquí ya sabemos el coseno de 45 grados y el seno de 45 grados, que lo hemos estado usando en casi que todos los ejemplos. Sabemos que el coseno de 45 grados es raíz de 2 sobre 2 y el seno de 45 grados también es raíz de 2 sobre 2. Tenemos una fracción sobre ella misma, es decir, que el resultado es 1. Entonces pudimos simplificar esta expresión de cotangente de un ángulo grande en términos de algo conocido o algo que podemos manipular con el círculo unitario. Vamos a resolver este último problema, donde también estamos trabajando con un ángulo muy grande, pero negativo. Entonces, para no tener que lidiar con ese negativo, bueno, ¿qué pasa cuando tenemos el coseno de un ángulo negativo? Según esto, cuando tenemos el coseno de un ángulo negativo, pues ese negativo desaparece, ¿no? O sea que aquí este problema se reduce al coseno de 585 grados, donde el signo para la función coseno desaparece. Ahora, ¿qué podemos hacer con ese 585? ¿Cómo lo podemos escribir, chicos? Para que me quede, recuerden, aquí un ángulo entre 0 y 2pi, que es 360, y para que aquí me quede un múltiplo de 360 grados en este caso. O sea, puede quedar 360 o puede quedar 720, etcétera. ¿Cómo podemos escribir el coseno de 585 de otra forma? Como la suma de ¿quién? Sería 300, exactamente, 225 más 360. 225 más 360. Muy bien. Y ya tenemos que el coseno de 225 pues está entre 0 y 360 grados, ¿no? Así que esto se reduce al coseno de 225 grados. ¿Cuál es el coseno de 225 grados? Negativo raíz de 2 sobre 2. 225, muy bien. Negativo raíz de 2 sobre 2. O
sea que esto es igual a negativo raíz de 2 sobre 2. ¿Hay alguna pregunta con estos ejercicios?